¿Cómo conocí la verdad? Bien. Bueno, yo me casé el 16 de marzo de 1960. Ahí nos casamos, mi esposa le gustaba lo que era la católica, y entonces un día, bueno, pues se cada rato iba, pero ella no le hacía mucho caso a eso. Pero ella fue a una peluquería y la hermana que estaba ahí le habló de la obra, y entonces ella enseguida vino y me lo dijo. Bueno, si te sientes bien, eso es un asunto tuyo. Y entonces le digo, pero tiene que ser hermana que venga a verme, no hombre. Y entonces vinieron dos hermanas y empezaron a dar y se bautizó el 31 de marzo de 1969. Se bautizó ella. Y yo, en definitiva, yo estaba en mi mundo. Yo fumaba, tomaba y hacían 20 cosas que no está el caso ahora. Y entonces yo lo veía y la dejaba y qué sé yo. Pero pasaba el tiempo, después ya en vista de que ella seguía, iba a las reuniones, ya habían nacido los tres muchachos y ya llevamos ya 30 años de casados. Y entonces un buen día le dije, tú sabes que me voy a poner a estudiar la Biblia. Dice ella, bueno, vamos a ver. Y entonces cogí una botella de ron que tenía y la vacié en el fregadero. Y dije, ¿tú ves? Esto es así. Ya está bien. Dice ella, bueno, si tú piensas así y lo haces, encantado la vida. Ya mejor que tú, que eres mi esposa, me dijo ella. Entonces la conducta de ella es una conducta muy especial, muy buena en todos aspectos. Ella ya había nacido los tres, ella salía, cuando iba a la asamblea se llevaba los tres, ella, y yo miraba todo aquello. Y yo decía, pero oye, ¿cómo esta mujer con los tres muchachos? Tiene que haber algo detrás de eso. Yo pensaba, mi pensar, que había algo atrás de eso. Y al otro día, cuando yo le dije eso, al otro día vino yo tenía teléfono allá y se apareció un anciano a hacer una llamada, pidió permiso para hacer una llamada. Entonces ella vio y me dijo, mira, ese es anciano, ¿te gustaría? Entonces fui, entonces ella salió adelante y le dijo, mira, Rigo, el hermano se llamaba Rigoberto Rodríguez, él quiere estudiar. Entonces él le dijo, sí, yo estoy dispuesto a dar el estudio. Entonces yo le dije, pero fíjate, el estudio tiene que ser el domingo, porque yo trabajo todavía, con lo que yo trabajaba. Y empecé a un cuarto que tenemos arriba, porque ya María en el 90 había venido para acá. Y empezamos ahí a estudiar. Y bueno, ahí, pero cuando estábamos estudiando el libro El Vivir para Siempre. Pero cuando yo terminé el libro, yo iba hasta inclusive con 2 tabacos puestos en el bolsillo. Entonces cuando se acabó el libro, me dijo, tú sabes que ya terminaste el libro. Hizo varias preguntas, yo se las contesté. Es decir que estás listo, pero te falta algo. Analiza tú. Me dijo, bueno. Yo me puse a pensar y yo le dije, chico, no sé, pero yo me parece que yo leí un pasaje que, no sé si es 2 Corintios,
oh, los romanos 7:21 o algo así, 7:21, que habla de la contaminación del cuerpo. Y entonces yo le dije eso, me voy. Ya eso está en las manos tuyas, hacer lo que tú vayas a hacer. Pero bueno, ahí no terminó la cosa, él empezó, me visitaba, como de revisita, ¿sí? Cada rato venía por ahí, y yo demoraba, y entonces me bauticé, empecé, le dije, sí, me voy a bautizar, dejé de fumar. Un día yo siempre tenía en la gaveta, tenía 3 o 4 tabacos, y entonces cogí aquellos tabacos y los piqué en mochitos chiquitos. Entonces cuando mi Italia se iba con los muchachos a la asamblea, a las reuniones, lo que fuera, yo me quedaba ahí, pero me quedaba solo y me ponía, no encendía, me ponía. Y entonces un día yo mismo pregunté, pero ¿cómo es posible eso? Si ella no está aquí, no me ve, pero alguien me está mirando. Hay que dejar esto también. Ya ves, aquello fue rotundo, acabé rápido. El vecino de al lado me daba un tabaco todas las tardes. Cuando yo comía, bueno, oye, aquí tiene la cota suya. Ahí está bien. Y yo, bueno, podía encantar la vida cuando tenía el piso, pero cuando yo dejé, él me dijo, se sentó al lado de la mía, y nos sentamos, tú sabes que en Cuba, cuando los tiempos aquellos tranquilos, uno abría su puerta y aquella vecina se sentaban en el quicio, hacer puesto, hablar y dar tiempo a la cosa. Entonces él dijo, pero se me olvidó, y fue buscó un tabaco y yo dije, no, ya yo dejé de fumar. Dice él, oh chico, eso son los días. Dije, no, no es los días. No me vas a ver fumar más nunca, me vas a ver fumar. Y entonces así mismo fue, dejé, y de verdad que me costó trabajo porque eso, yo no sé si es que eso penetra en la sangre, que sé yo. Y yo dije, bueno, pero bueno, luché contra eso. Y entonces, después de eso, le dije al hermano, bueno, tú sabes que yo estoy listo para el bautismo. Entonces me dijo, bueno, vamos a buscar a otro hermano para que te hagan las preguntas. Me hicieron las preguntas y yo se las contesté y me bauticé el 7 de enero de 1995 en la asamblea Temor Piadoso, en esa asamblea. Se bautizaron aquel día unos cuantos, sacaron una bañadera de esa y la pusieron ahí afuera en el portal, y ahí mismo me metieron de abajo, me bauticé. Entonces de ahí salí, cuando salí del baño, enseguida estaba el hermano José Pérez, y estaba que estaba al frente, cuando que yo era el coordinador de la congregación, y estaba el de circuito, que hoy vive el Camacho, que vive en Miami, estaba también ese día ahí, y el maestro que me dio clase a mí, y otro hermano, otro anciano que había, del dueño de la casa. Y me bauticé. Entonces, después que salí del agua, ahí tiraron fotos, le mataron otra foto amarilla, qué sé yo, qué sé cuál. Le dije, vino el anciano de la casa, me dijo, bueno, ¿va a llenar la planilla? Le dije, sí. ¿Qué quiere? Acuérdate que hay una de 60 y después, si califica para la otra, bueno, ya lo haremos después de eso. Le dije, sí, ponme para 60. ¿Cuántos meses? Le digo, no,
Eso es para siempre. Y dice, oh, y entonces dice mi dale, oye, Gallego, pero tú estás loco. Le dije, no, yo sí voy a cumplir también. Y empecé a trabajar en base a 60 horas, cuando caí. Y empecé a los 6 meses, antes de los 6 meses ya estaba promediando para 90 horas. Ya estaba, porque estaba llegando a 75 horas, más o menos. Y entonces me dijo, José, tú sabes que estás promediando para hacerte un precursor regular, si quieres, yo no te puedo obligar. Tú eres auxiliar ahora, bueno, si quieres. Dice, sí, ponme también. Y estuve 14 años de precursor regular. Entonces llegué a tener como 9 estudios, pero nada más que de eso, que se murieron 2 y 3 fueron los que se siguieron, están andando, no sé si estarán todavía. Yo sé que de uno sí, sé que está todavía y va a las reuniones. Entonces, bueno, esa es la parte de la historia, pero yo prácticamente conocí la obra por la conducta de mi esposa. Como dice 1 Pedro 3:1, esposa, esta es sujeción a su esposo. Y entonces esto me llamó mucho la atención. Y bueno, esa es la historia. Y ella estaba contento, pero cuando ya, bueno, después del bautismo, yo me salí de ahí. Ya después lo otro salía, y dije, bueno, voy a predicar ahora. ¿Por dónde empiezo? Me preguntaba yo mismo, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por mi trabajo. Oye, no es fácil. Uno lo dice así, pero no fue así. Después que digo, ¿sabes cómo era uno? ¿Y cómo, para qué? Entonces llegué allá y me puse a hablar. Bueno, ¿cómo estás tú? Y qué sé yo, y qué sé cuándo. Y le ponías apodo uno, el Caimán, y esto, lo otro. Bueno, pues usted sabe que le traigo algo muy importante. Usted sabe que soy testigo de Jehová. Y no me diga que tú eres testigo de Jehová. Sí, testigo de Jehová. Y así que si quiere aprender algo, me pregunta que yo se lo voy a contestar. Y entonces había uno que sí, ese sí, cogió el nombre y todo eso. Y le cité algunos textos también que yo me había aprendido de memoria cuando aquello. Y una hermana de él también, hablé de ella, que se llamaba Isabel. Y le voy a contar, vaya, me atendieron no más bien, pero ese que yo vi primero que se acercó a mí, ese fue el que se llevó allá al bautismo. Pero lo bautizó otro, porque del centro de trabajo se fue. Y entonces después conté la experiencia mía, después de 30 años, después de 30 años fue cuando yo hice una edición. Y lo hice por la conducta de mi esposa. Y texto clave, 1 Pedro 3:1. Esposo, usted en su versión a su esposo. Eso es lo que hay. Hasta ahora. Ay. El tabaco, Claro. ya era con el folleto examinando las escrituras, Sí. leyendo la Biblia. No, y ella se sorprendió grandemente cuando lo vio eso. Y cuando tú te bautizaste, llenaste enseguida la aplicación Enseguida. de precursor. De precursor auxiliar. ¿Y cuándo te hicieron siervo ministerial? ¿A qué tiempo? Me hicieron auxiliar después que me hicieron precursor regular. En el 97, que pasé a la escuela de precursores. Después de eso fue cuando me hicieron siervo ministerial. ¿Y después? ¿Anciano cuándo? Y después anciano cuando vinimos aquí, María lo invitó a Mental y a mí, vinimos aquí de visita, y en el 2000, cuando viramos para atrás,
en enero de 1900, ¿no? Sí, en el 2000, 90. porque después regresaron en el 2010. Fue en el 2000. En enero cuando llegué allá, el día 25, y me había llegado la asignación de ancianos. Y Entonces, después, ¿y en qué trabajaste como anciano? yo predicaba todos los días. Sí, pero tú me dijiste que tú estabas en lo del comité de enlace o algo así, ¿era? Sí, después, no, eso después de una visita del circuito, los enlaces allá que ellos no había prácticamente porque se había, el gobierno había clausurado y los salones y todo aquello, y después se empezó. Y entonces después llegó una noticia de que se podía hacer, entonces el circuito, un día, fue a la casa mía, él, y vinieron 4 invitados más. Mi hermano estaba Fernandito, y estaba ya ver, eran 4. Y 3 hermanos más. ¿Y qué? Estaba Oreste Bernal, otro más, pero hay otro más. No importa si no te acuerdas del Eran nombre, 4. pero ¿qué fue lo que te Sí. dijeron? Y entonces me dijo, bueno, el trabajo que hay que hacer, usted está dispuesto a trabajar, vamos a nombrarlo, vamos a trabajar en el hospital de visita al paciente. Empezamos a trabajar visita al paciente. Y estaba también Rey también estaba en eso. Y empezamos a trabajar también en el hospital. Ahí ahí llegué con este ojo aquí que estaba ciego, me quedé ciego, porque los soles se quedan a la 1 de la tarde cuando que era la visita del hospital, y bueno, allá. ¿Y eso era para qué? ¿Para cuando los hermanos tenían problemas? Claro, eso era para estimularlos y que ellos se vieran que no estaban solos, que podían contar cualquier situación que tuvieran, y ellos nos contaban. ¿Y tuviste alguna experiencia de algún hermano que le querían transfundir o algo así? Sí, hubo un hermano, había un muchacho que tenía problemas en la sangre, y entonces lo querían transfundir. Y el hombre que estaba ahí adentro, él lo que estaba era como estudiando, ¿no? Pero él respetaba la sangre. Y entonces se opuso a eso, pero que el muchacho ya tenía de la religión falsa, tenía los padres del muchacho, los hermanos, y eso eran todos una religión falsa esa. Y ahora sí, hay que poner la sangre porque es la vida, qué sé yo. Y por ahí empezó. Y vamos a llamar a la policía porque esta gente son los que están ahí, mira, estaban señalando, ¿no? Y entonces salimos, le dije a Rey, mira, vámonos de aquí porque vamos a estar enredados con la policía aquí. Y ellos son los que van a determinar porque son los padres y son los... Pero estuvieron ahí apoyándolo. Y nos fuimos y efectivamente la patrulla estaba ya entrando ya cuando ya estábamos afuera ya. Eso. Y por ahí, no, pero hay mucho trabajo. Después la casa, empecé a trabajar de enlace. Por ejemplo, me llamaban y me decían, por ejemplo, allá había un lugar donde yo me reunía en la calle Hospital 77, entre Paseo de la Paz y Alemán. Y ahí el correo venía de La Habana, que mandaban las literaturas y todo ahí. Y los hermanos de la población cerquita ahí tenían que venir, pero tenían que pagar dinero. Y ellos no tenían dinero para venir. Y pedían el viaje muchas veces. Entonces se acordó de llamarme a mí. Me llamaba y yo le decía, sí, vino el correo, puedes venir.
o no vino todavía, y se aguantaban, ¿no? Y ellos no se sacrificaban con dinero. Y todas esas cosas, bueno, las fui haciendo. A mí, eso es uno de los trabajos que yo casi siempre lo hice. Y papi, antes de tú ser testigo, que tú trabajabas todavía en el almacén, se hacían copias, ¿te acuerdas? Copias de la atalaya, a máquina. ¿Qué conseguías tú para ayudar a que eso se hiciera? No, por eso lo hacían Mindalia. Sí, Mindalia hacía lo de la mecanografía, sí. Pero ¿quién ayudaba con el papel, el carbón? No. En cuanto al papel, bueno, yo siempre, el administrador, hablaba con el administrador que necesitaba papel eso, porque yo siempre estaba escribiendo y me llevaba los tongos de papeles así para que... ¿Y todavía no eras testigo? No, sí, ser testigo todavía. Quiere decir que Jehová vio ahí algo bueno en tu corazón. Entonces me lo llevaba para allá y ya le decía. Y así se fue trabajando ya, aquellos finales, aquello no fue fácil. Pero bueno, a ver si recuerdo algo más. Hay algo más que está. Después de eso, pues empecé a trabajar en el ministerio, trabajando para 90 horas. Y después el trabajo mío, pues tenía la oportunidad de poder. Entonces el hermano Pérez, José Pérez, me dijo, oye, tú sabes que hace falta subir a la plataforma porque hay una experiencia ahí que únicamente tú que conoces al hombre. Y yo dije, ¿de qué se trata? Fue cuando se murió la mujer de Juanito García. Entonces le digo, bueno, media hoja, de ese 8:30 por 13, llena de lo que había que decir. Todo eso de memoria, nada de mirar, no, de memoria, todo eso de memoria. Allá, bueno. Entonces yo le dije, bueno, José, bueno, vamos a ver, dame el papel ese, a ver, estudiarle sobre eso, a ver si yo asimilo eso. Pero vaya, lo fui leyendo por 2 y 3 partidos. Leía 2 renglones y memorizaba los 2 renglones. Después lo fui corriendo, después eran 4, después eran 6, y así lo fui hasta que me aprendí de memoria aquello. Cuando me entrevistaron arriba en la plataforma, yo cuando miro, estaba Juanito sentado en la primera fila. El hermano de la experiencia. El esposo de la que se murió. Sí, pero de la experiencia que tú te aprendiste. Sí. Entonces hablé sobre eso y aquel hombre miraba así, se le salían las lágrimas. Entonces tú notaste una persona, pero únicamente decía uno, porque yo lo conocía de antes, hasta que inclusive nos invitaba a comer puerco allá y mataban puerco y todas esas cosas. Entonces uno lo conocía perfectamente. Y después trabajé en los precursores de ayuda. También trabajé y subí a la plataforma. Yo subí varias veces a mí cada rato me invitaban para ir y subir a la plataforma. Pero cuando aquello yo no tenía ni nervios tenía, porque yo para la ayuda de tal forma que uno tiene. Y me pasaba. Bueno, pues entonces aquí vamos subiendo la plataforma también. Sí, hay muchas cosas. No, y después de eso no, porque yo cuando siempre llegué a mi tiempo también. Yo era precursor regular y llegué a tener 9 estudios. Que yo dije, bueno, estos 9 estudios, hay que estar con los estudios o no se puede predicar entonces, porque no da tiempo eso. Tú puedes atender a toda esa bola de gente y salir a trabajar en los territorios. Pero bueno, ellos se fueron alejando ellos mismos, unos saltaban, otros no, y otros querían, y después, bueno, otros se murieron. En definitiva,
se quedaron 3. Y esos 3 salieron adelante. Y todavía hay uno, pero el otro no sé, la otra gente no sé. Si habrán seguido o se habrán... Entonces, ¿cuántos años en total llevas en La Verdad? Bueno, desde el 95, 31 años, ¿no? 31 años, llevo en La Verdad. 31 años. ¿Y te fue fácil dejar el vicio del tabaco? Sí, Fácil. eso le dice Mira, te fue fácil. No, no, eso fue grande. Entonces después cuando yo fui, a mí me conocían ahí como, yo me sentaba en la, mi Italia tenía, se reunía, la gente iba allá arriba, donde ya María, el cuarto estaba vacío arriba. Entonces ella atendía la reunión, porque llegó un momento que todos los ancianos estaban presos allá en Cuba. Y no había. Y entonces había ese que alguien que esté estudiando algo como un siervo militar, no había ninguno. Todos estaban en aquello. Entonces ella le daba estudio a toda esa gente. Ella conducía a la escuela, con aquello, la atalaya, también el bautismo, también. Ella conducía todo eso. Ella sabía, ya digo que yo en ese aspecto me maravillaba con ella, porque es que tenía la fuerza que tenía de ella. Es decir, que una buena mujer al lado de uno lo ayuda mucho. Por eso es que por la conducta de ella fue que yo empecé a conocer la verdad. Bueno, y tus hijos que mami les enseñaba la verdad, la religión y todo eso, ¿tú nunca te opusiste a eso? No, yo me puse, una vez yo le dije, mira, sí, yo antes de empezar nada de eso, yo se lo dije a ella, no, Isel no voy a meterlo en eso. ¿Quién es Isel, mío. Y la otra gente, bueno, ya Luisa estaba de testigo, porque tenía 17 años, ya estaba en eso ya. Y tú, pues, el chiquitica también, y estaba también tú, mi dale era que manejaba todo eso. Y esa fue la edición. Y la última que yo hice fue al final, que nadie me conocía en la cuadra, fui a donde estaba el jefe del comité. Y le dije, oye, tú sabes que vengo a verte. Me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te hace falta? Yo no, que no falta, a mí no hace falta nada. Yo lo que vengo a decir es que ya me va el comité, que yo no voy a pertenecer más al comité. Dice, ¿pero por qué? Porque me hice testigo de Jehová. Oye, pero tú piensas bien, que no, eso está pensado ya. Me quité rápido eso. Yo hacía guardia, hacía todo. La vida, yo tuve que hacer un cambio grande en mi vida, grande para poder hacerme testigo. Y bueno, siempre tuve buenos maestros y buenos consejeros también. El mismo José Pérez me aconsejaba mucho. Pero yo subí a la plataforma como 3 o 4 veces. Eso es todo. No sé si que se me pide algo.